Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy es martes. Bienvenidos a otro devocional. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente hablando y mi deseo es que ustedes sigan avanzando todos los días. Y mi deseo es que estos devocionales les sean de mucha ayuda espiritualmente hablando para que le cueste menos trabajo avanzar. Yo quiero facilitar, digamos, su vida espiritual y su crecimiento espiritual también a través de este medio. Ahorita estoy en el libro de Lucas, hermanos, Lucas capítulo 8, y voy a hablar de un tema que se titula Testifiquen, hermanos. Testifiquen, hermanos. Hablen. Jesucristo había sanado a un hombre endemoniado, ¿verdad? Echando a los demonios que ocupaban, digamos, el cuerpo del hombre anteriormente afligido. Después de haber sido sanado, el Señor quería seguir, o sea, acompañar a Cristo. Pero Cristo tenía otro plan para él. El pasaje nos lo revela. Entonces vamos a hablar entonces del mandamiento que el Señor le había dado al anteriormente endemoniado y también el resultado. Porque cuando obedecemos, hermanos, cuando el Señor nos revela su voluntad, a través de su palabra, a través del poder de su Espíritu Santo, cuando nosotros obedecemos, siempre hay un resultado positivo, ¿verdad? Lucas capítulo 8, versículos 39 y 40 dice lo siguiente. Jesucristo hablando con el hombre que había sanado. Vuélvete a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Bueno, entonces, ¿qué estamos observando aquí? El Señor quería seguir a Cristo a su manera, pero el Señor tenía otro plan para el Señor que había sanado. El Señor no había cometido pecado, porque al recibir las instrucciones de Cristo, ¿verdad? Entonces las obedeció de inmediato. Sin embargo, el Señor tenía un plan, el Señor tenía otro plan. ¿Qué dice? Cristo le dijo, vuélvate a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue. De inmediato, él se fue, ¿verdad? No le digo a Cristo, ay Señor, yo quiero estar contigo para ver tus milagros, para ayudar con tu ministerio, algo así. El Señor tenía un plan para él, porque realmente le estaba diciendo, ok, quiero que te vayas para dar testimonio. Pero cuando damos testimonio, hermanos, no estamos hablando al aire, ¿verdad? Estamos hablando personalmente con las personas para que nos escuchen, para que reciban la palabra, para que la palabra produzca el resultado que el Señor ha establecido. Es exactamente lo que observamos aquí, hermanos. Entonces, continuando, les voy a leer desde el inicio otra vez el pasajito. Vuélvete a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. No se contentaba con hablar con una sola persona, estaba tan emocionado, tan entusiasmado, que él pasaba de un lado a otro en la ciudad, ¿verdad? Proclamando la bondad de Jesucristo, dando testimonio sin avergonzarse, ¿verdad? Observamos en este pasajito, hermanos, que él se fue de inmediato dando testimonio a todos los que estaban dispuestos a escucharlo, ¿verdad? ¿Qué dice de nuevo? Se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él andaba dando testimonio sin avergonzarse. Hermanos, les voy a decir de nuevo que cuando nosotros tenemos la oportunidad de testificar, de dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, debemos hacerlo sin avergonzarnos. ¿Por qué? Vamos a ver, leyendo el versículo 40 que dice lo siguiente. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Cuando el Señor, sanado, andaba por su pueblo, dando testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida, ¿qué pasó?
sus palabras tuvieron un gran impacto, ¿verdad?, en la vida de los oyentes. Las personas recibían sus palabras, Señor, hermanos, con gozo, con felicidad, creyéndolo a Él. Él ya tenía fama de ser una persona más o menos honesta en su pueblito. Entonces los demás lo creyeron cuando Él andaba dando testimonio. Si Él no hubiera dado testimonio, ¿verdad?, ¿qué habría pasado? Cristo habría llegado a una ciudad o a un pueblito con las calles como desiertas o algo así. Pero por las palabras, por el testimonio, ¿verdad?, por la confianza que el Señor tenía que la persona tenía en el Señor, Cristo había llegado, había montones de personas esperándolo. En otras palabras, el testimonio del hombre sanado había tenido un gran impacto en la vida de los oyentes. Los oyentes entonces llegaron esperando la llegada de Jesucristo, o sea, por la palabra proclamada por el Señor, el hombre, no el Señor Jesucristo, por el hombre, antes que Jesucristo llegara. Cuando Cristo llegó, todos ya tenían el corazón preparado, ¿verdad? Entonces, aquí estamos observando que el fruto positivo de la obediencia y del testimonio del Señor, que había hablado con sus compañeros, con sus amigos, con sus vecinos, respecto a las cosas que Jesucristo había hecho en su vida. Así debemos vivir nosotros también, hermanos, ¿verdad? Algo que me cuesta me da un poco de tristeza en la iglesia, es que cuando yo invito testimonios y que nadie quiere hablar, ¿verdad? Gracias a Dios, durante la Nochebuena este año, varias personas dieron testimonio. Yo estaba tan contento, no porque quería que las personas participaran en el culto, sino porque yo quería que los demás escucharan, ¿verdad?, la realidad de Dios en las vidas de las personas que habían dado testimonio. Nuestro testimonio puede tener un impacto enorme, a veces desconocido, ¿verdad? A veces no observamos lo que está pasando cuando nosotros hablamos con los demás respecto a lo que el Señor ha hecho para nosotros. Pero la Biblia dice en Isaías que la palabra del Señor no vuelve vacía. Entonces, el Señor, cuando Él andaba dando testimonio, sus palabras provocaron curiosidad de parte de sus vecinos, de los de su familia, y se reunieron escuchando la llegada de su Cristo, ¿verdad?, con el corazón ya preparado. Entonces era más fácil que Jesucristo proclamara su palabra, porque ya había un grupo de personas con el corazón sensibilizado, ¿verdad? No subestimen, no dejen de entender, hermanos, no dejen de entender el impacto de un testimonio cristiano, ¿verdad? Nosotros somos los voceros de Jesucristo aquí en esta vida. Hoy el Señor nos ha dado su palabra, ¿verdad? Pero nosotros la estudiamos, ojalá, ¿verdad? Cuando estudiamos la palabra, estamos más dispuestos para salir a la calle proclamando la palabra, ¿verdad?, para que las demás personas que nos escuchen tengan interés en recibirle al Señor, ¿verdad? Nuestro testimonio es de suma importancia. Nuestro testimonio es imprescindible, hermanos. Es necesario que nosotros demos testimonio. Los cristianos que se mantienen como calladitos o algo así, realmente padecen de algo. Padecen, hermanos, del enfoque equivocado, ¿verdad? Cuando al cristiano le da pena dar testimonio, es porque tal cristiano tiene sus ojos enfocados en sí misma en vez de en el Señor, ¿verdad? Que digo Cristo, si nos avergonzamos de sus palabras, Él se va a avergonzar de nosotros cuando llegue su reino, ¿verdad? Entonces, hermanos, les guste o no, andar avergonzados de Cristo, tanto que no queremos dar testimonio, estamos cometiendo pecado y vamos a tener que rendirle cuentas al Señor, ¿verdad? La razón por la cual nosotros no hablábamos cuando el Señor nos había dado oportunidad. Testifiquen. Hermanos, ustedes son inteligentes, ustedes ya saben que la gran mayoría de las personas
de esta isla no se van a molestar en leer este libro, ¿verdad? Entonces nosotros realmente son como las escrituras ambulantes proclamando la palabra, ¿verdad? Para que más personas la escuchen. En muchos casos, la persona típica no tiene interés en la Biblia, no la lee y cuando la lee, supuestamente no la entiende. Nosotros estamos aquí para dar testimonio, para que más personas escuchen la palabra del Señor, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo pueda utilizar la palabra en la vida de las personas, dándole a la persona el corazón sensibilizado, para que la persona por lo menos entienda la palabra. Tal vez no la va a aceptar, tal vez jamás va a aceptar a Cristo, pero por lo menos la persona va a morir habiendo escuchado la palabra del Señor, sufriendo las consecuencias correspondientes o experimentando, recibiendo las consecuencias correspondientes conforme a su decisión de aceptar o rechazar la palabra. La salvación de la persona, ¿verdad?, es algo que no podemos efectuar, pero la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Entonces debemos seguir el ejemplo del hombre endemoniado, ¿verdad? Cuando Cristo le dijo que se fuera para proclamar la palabra, Él lo hizo y sus palabras tuvieron un gran impacto. Nosotros debemos hacer lo mismo. Gracias te doy, Señor, por este mensaje de hoy. Que lo utilices, Señor, en la vida de cada persona, hasta en la mía, Señor, también, para que yo hable más libremente del poder salvador de tu Hijo, Señor, que vino para morir por nosotros en la cruz, dándonos a nosotros vida eterna. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Que hermanos, he terminado por hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. Mañana nos vemos de nuevo.